Hola, hola, mis queridas águilas. Pues ya estamos aquí, ya cambiamos un poquito nuestro instrumento de grabación del día de hoy. Vamos a ver. Este está un poco diferente, pero bueno. Vamos a ver si mientras ya por ahí alguien se animó a ingresar. Pero pues este se voltea ya, ¿no? Ok. ¿Se quedó igual? No sé, ahorita voy a ver. No. Está bien. Ok, creo que ya tenemos por ahí al primero, la primer conectada. Si nos pueden decir, si nos escuchan, si nos ven perfectamente, para poder arrancar y que nos den ese banderazo de salida. Vamos a esperar un minuto. Bueno, ya les habíamos dicho en el pre que tuvimos que volver a cambiar, que estamos aquí iniciando mes con un super live, con un super tema y en compañía de un invitado que pues bueno, ya hemos tenido la oportunidad de compartir con él este espacio durante otros lives, otros temas también súper interesantes. Y pues bueno, vamos a ver si por ahí alguien... ¿Será que es viernes primero y es iniciando de ciclo? Entonces Claro. el cansancio acumulado y demás, o los festejos que ya empiezan, claro, ¿verdad? Más seguro. Pues bueno, vamos a dar inicio. No tuvimos hoy banderazo de salida, pero vamos a esperar que se vayan conectando a lo largo de esta charla. Y bueno, presentarles nuevamente a mi querido Horacio Juárez. ¿Cómo estás el día de hoy, Horacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que un gusto estar aquí contigo compartiendo. No, pues gracias a ti por estar, por decir sí a cada tema que de pronto la vida nos va presentando. Ya tenemos por ahí creo que a Ara, si no me equivoco. Ara, nos ves, nos escuchas perfectamente para ser nuestra madrina del banderazo de salida de este día. Bueno, vamos a ver si por ahí nos contesta. Porque a veces los comentarios salen desfasados, ¿verdad? Esa es otra. Puede que por ahí alguien diga hola y nosotros no lo veamos hasta después. Bueno, Ara no se anima a comentar. Ah, ya, perfecto. Presente Ara, una de nuestras fieles seguidoras de estos temas que esperamos pronto volver a tener por aquí. Hace mucho, mucho, mucho que tuvimos la oportunidad de estar con ella y pues bueno, muchas gracias Ara, eres nuestra madrina del día de hoy para arrancar con este súper tema. Y pues bueno, ya sabes, aquí el espacio está abierto para que vengas cuando tengas oportunidad. Y bueno, entonces Horacio, nuestro tema de hoy, un tema súper, súper, súper interesante y súper complejo, bueno, como todos los temas que hay en esta vida, pero bueno, de pronto platicaba con Horacio, ¿no? Los temas que vamos tratando de alguna manera los vamos viviendo, porque no podemos platicar algo que no tenemos como la certeza directa, ¿no? Sobre todo en este momento donde ya somos unos adultos que pues ya hemos recorrido un poco de vida y ya tenemos esta oportunidad de experimentar y aprender varias cosillas. Entonces, mi querido Horacio, marcando límites. No, bueno, un tema resumido en dos palabras, pero esta palabra de límites que abarca todo un mundo. Entonces, antes de ir como viendo... Gracias, Sara. Dice Ara, para el siguiente sí me lanzo con ustedes. Bueno, claro que sí, aquí eres súper bienvenida y te vamos a estar esperando. Vamos a ir desmenuzando entonces, ¿qué son los límites? De acuerdo a tu experiencia, a tu conocimiento, ¿cómo podrías definir esta palabrita? Bueno, para mí serían como expectativas o necesidades que nos hacen sentir seguros, que obviamente empiezan con uno mismo. Ok, ¿desde cuándo será que el ser humano aprende que hay límites? ¿Desde dónde empezarán estos límites a darnos estos pequeños dolores de cabeza o limitantes o incluso pues que nos benefician como sociedad? Yo creo que empieza desde la infancia, que obviamente nuestros papás no lo imparten, pero no nos definen como tal hasta que cierto
Tú puedes tener un límite, marcarlo y más sobre la otra persona, ¿no? Para que no pase ese límite tuyo que no quieres hacer. Porque nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que apoyar o tienes que servir, pero no nos dicen si tú quieres o no. O sea, esa parte no nos dicen, ¿sabes? Entonces tienes que hacerlo porque así tiene que ser. Fíjate, mencionas una palabra, tienes que, ¿no? Y creo que en otros lives lo hemos mencionado, esto del tener y el deber ser, que son dos verbos bastante fuertes que de pronto limitan mucho el que realmente seamos quienes somos, ¿no? Digo, parece trabalenguas, pero al final de cuentas así es. Y tú lo mencionas desde la infancia, justamente desde que estamos en un núcleo familiar, pues nuestros papás aprendieron que la vida tiene límites o que la vida hay reglas que cumplir. Pero ¿quién crea estas reglas? O quién, por ejemplo, ahorita se me ocurre un ejemplo muy básico, a lo mejor los límites de la velocidad cuando vas manejando en carretera. ¿Por qué poner un límite de velocidad? Yo digo porque realmente como ser humano no sabemos realmente el grado o el daño que se puede crear. Entonces hay como estudios, estadísticas que se sacan para poder marcar esos tipos de límites. Y claramente vemos que cuando esos límites no son respetados, existen accidentes, donde una o más personas resultan justamente afectadas, ¿no? Entonces, si pasamos esta parte de los límites de la velocidad cuando vas manejando a los límites en la vida, entonces con esta explicación que tú nos das estaremos hablando que son límites para controlar la conducta, el comportamiento de las personas. Se puede decir como controlar, pero realmente es el saber hasta qué punto es sano, porque realmente si no pones un límite como tal, la otra persona lo va a dejar sobrellevar y por miedo o por el que te va o el rechazo, realmente la persona no te lo va a decir. Entonces es algo muy contradictorio. Sí, miedo y rechazo, ¿no? Que de pronto tiene que ver con estas heridas bueno, en la infancia la aprobación que estamos constantemente pidiendo, ¿no? Y entonces cuando está un niño chiquito le decimos, si no haces esto o si no sigues esta regla, te va a pasar esto, ¿no? No te vamos a dar un dulce, no te vamos a dejar salir. Pero entonces le estamos inculcando estas reglas, digamos, este límite a través del miedo, a través de un refuerzo a lo mejor no tan positivo, ¿no? Porque le estás quitando algo que le gusta a cambio de que haga algo que tú quieres. Pero aquí el problema que lo decías al inicio, como no le das una explicación del por qué, simplemente le dices, no hagas esto por esto, porque no me gusta o porque es malo o porque el coco va a venir por ti, ¿no? Este tipo de ambigüedades a lo mejor que no nos permiten esta parte de entender en qué momento es sano, ¿no? Y que a la larga cuando vamos creciendo nos cuesta muchísimo ir marcando o ir, decidiendo en qué parte sí, hasta dónde sí y en qué momento ya no es bueno para mí seguir con eso que se me ha impuesto, ¿no? Sí, pues es que realmente no nos han puesto como tal comunicación asertiva, entonces nos cuesta realmente comunicar de una manera sana el por qué no lo quieres hacer, ¿no? Es realmente hoy no tengo ganas, pero no es de que no te quiera ayudar. Entonces realmente uno es muy cañón que realmente decirlo por lo que nos han inculcado. Entonces sí es aprender a saber la comunicación y las palabras. Sí, nos dice Ara que más que controlar diría que para proteger. Pues sí, yo creo que hay en cierta manera algunas situaciones en las que sí, ¿no? Los límites se ponen justamente como modo de protección. Pero ¿cómo lograr diferenciar qué es una protección y qué es una limitante?
o bueno, que te está generando un daño más que un beneficio, ¿no? Porque obviamente ya cuando vamos creciendo, hay cosas que vamos haciendo, decimos que sí cuando queremos decir que no, porque nos han enseñado a que a lo mejor a todo debes de decir que sí, ¿no? De que tienes que ayudar, por ejemplo, en tu casa, de que tienes que realizar ciertas acciones porque si no eres una mala persona o si no eres un mal hijo, ¿no? Supongamos con los papás, tienes que estar con ellos, tienes que ayudarlos siempre porque si no eres un mal hijo, o con tu hermano, tienes que apoyarlo, tú que eres el mayor, tienes que apoyar a tu hermano porque pues tú eres el mayor y él va a seguir tu ejemplo, y entonces te están creando ahí una carga muy grande que tú aceptas aún en contra a veces de que dices, bueno, es que hoy estoy cansado, hoy no quiero, pero si yo digo que no, entonces soy malo. ¿Cómo lograr como este equilibrio entre no por decirte que no hoy para sentirme bien yo, significa que soy malo contigo? El punto clave es que nos tenemos que conocer, porque realmente seamos sinceros, no sabemos ni nuestros límites, nuestros deseos, no sabemos hasta qué punto nos puede afectar los límites de las otras personas. Entonces ahí entra una de las partes, el autoconocimiento. Entonces si tú no te conoces hasta qué cierto punto sientes ya un daño, entonces vas a seguir aceptando lo mismo. Entonces tiene que empezar contigo. Si no, realmente las demás personas van a sobrepasar tus límites, porque no estamos identificando cuáles son los problemas que nosotros no queremos. Así es, ahorita que mencionas esto del autoconocimiento, pues entran aquí en función estos 4 autos, ¿no? La autonomía, el autoestima, el autoconocimiento, y los otros 2 se me olvidaron, pero yo sé que son 4 autos que tienen que ver con sí, esta claro. parte, ¿no? Si yo no me conozco, me reconozco y como una persona valiosa, como una persona importante, como una persona que no requiere aprobación del otro, sino que requiere primero que nada la aprobación de mí mismo, entonces es donde surgen todo este tipo de situaciones, pero que resulta muy difícil porque desde pequeños estamos acostumbrados a ver hacia afuera, a esperar de otros. Entonces, cuando el voltear hacia ti, de decir yo qué espero de mí, yo qué quiero para mí, yo qué siento, hasta dónde me siento bien con esto o no, es muy difícil porque estamos en una sociedad o estamos en un sistema de educación, no solamente de escuela, sino desde casa, donde se nos ha enseñado esta parte, ¿no? De hacia afuera, de, el niño hace algo bien ante los ojos de otra persona, claro, porque el bien y el mal es muy complejo también definir, ¿no? El bien en función de quién o de qué, porque a lo mejor lo que para ti es bueno, para mí no lo es. Lo que para ti es malo, para mí no. Y desde ahí también surge como esta parte, ¿no? Bajo qué parámetros vamos midiendo el bien o el mal, las cosas buenas o las cosas malas. Y entonces si desde pequeño a ti te parece que yo hice algo bien, me vas a decir, me vas a aplaudir, me vas a reconocer, pero algo que para ti no está correcto, me lo vas a... aunque para mí me guste, a lo mejor, no sé, un niño que en aquella época le encantaba bailar, pues obviamente los hombres no era bien visto que bailaran, ¿no? Y entonces tú como papá vas a limitar que ese niño baile, pero le estás reprimiendo ese gusto. Sí, claro. Y cuando crece, pues ya no sigue del todo los sueños, sino está esperando que alguien más le diga si está bien o está mal por dónde va, ¿no? Y el decir no se vuelve bastante complicado. De hecho, creo que por ahí hay un libro, ¿no? El arte de decir no. Y que muchas veces nos cuesta mucho. Y por aquí, ¿en qué medida podríamos estar seguros de que al marcar un límite es correcto? No en función de la otra persona, sino de mí. Yo, ¿cómo puedo medir que estoy marcando un límite y me está haciendo sentir bien? Realmente tienes que valorarte porque entra el ego. Entonces, si lo haces solamente por decir no, entonces ahí estás, no estás siendo congruente contigo, porque realmente sí lo quieres sentir. Entonces, yo tengo una pregunta que me he hecho:
cuando quiero ayudar o algo así, no sé, entra primero fisiológico, que es, siento como una carga, ¿no? Pero a partir de ahí te haces la pregunta, ¿pero realmente de corazón quieres ayudar? Y te contestas tú, o sea, sí. Entonces se quita esa carga porque realmente de corazón lo estás diciendo. Entonces cambia todo y se desmenuza, realmente es algo mágico porque se desmenuza esa carga, ya no la sientes porque realmente de corazón quieres ayudar. Entonces yo creo que sería preguntarte, uno de los factores es preguntarte, ¿lo quiero hacer? Y de ahí, si no lo quieres hacer, es comunicarlo, ¿sabes qué? Hoy no puedo, mañana sí. Y mencionaste una palabra clave, esta coherencia, que nos cuesta muchísimo, que por cierto Horacio no tiene destapado, pero tiene justamente un tatuaje como para recordar esta parte de la coherencia, que tiene que ver con esta alineación entre el sentir, pensar y hacer, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que ese es un termómetro bastante bueno. Si están alineadas las tres partes de lo que siento, lo que pienso y lo que digo o hago, están en sintonía, entonces quiere decir que lo que estoy decidiendo es correcto. A lo mejor para la otra persona no, porque hay que entender que cada quien interpreta la realidad de forma diferente, entonces, y cada quien siente de forma diferente en función de esta percepción. Y aquí justamente el reto de lo que mencionas es cómo yo digo un no, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona acostumbrada a decir sí, oye, vamos a tal lado, sí, oye, yo no puedo tal día, yo no, ok, yo muevo mis planes sin problema, y entonces priorizo a las otras personas, cambio mis planes para no quedar nunca mal y para nunca decir que no, porque yo siempre he sido la del sí. Pero entonces llega un punto en el que yo decido decir no, porque tengo otras actividades que hacer. Y cuando yo decido decir no y estoy marcando un límite ahí justamente, las otras personas pueden catalogarte como eres una payasa, eres una sangrona, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto siempre va a pasar, ¿no? Siempre las otras personas van a tener una opinión. Aquí la cuestión es, sin caer como en esta parte egoísta, a lo mejor, porque también ahí hay una línea muy delgada entre ser egoísta y ser condescendiente, ir marcando ese límite. Y tú lo dijiste, en decirlo de la mejor manera, pero ¿qué pasa si aún diciéndolo de la mejor manera la otra persona no lo comprende? Simplemente para esa persona tú ya quedaste catalogada como mala onda. Realmente ahí ya no es una responsabilidad tuya, cuesta entenderlo, pero lo comunicaste desde el amor o desde una mejor manera. Si ella lo entendió así, realmente esa carga y esa responsabilidad ya no es tuya. Obviamente, si se lo hubieras comunicado de otra parte, pues obviamente ahí dices tú, pues no va, ¿no? Pero cuando ella, la persona reacciona, y en este camino de que cuando empiezas a decir no, te lo confirmo y lo he comprobado, realmente la gente te empieza a tachar es que ya no quieres, y ya te sí, y ese realmente es el gran camino y el desafío, porque hay gente que se va a ir por lo mismo de que pues yo te apoyé, pero sí, no puedes estar comparando el pasado por lo que tú hiciste ni nada, no, sino que realmente hay consecuencias al empezar a decir no. ¿Por qué? Porque pues no te pones prioridad como ti. Así es, como a lo largo de la vida van cambiando nuestras prioridades en muchos casos y te vas volviendo selectivo de alguna manera, ¿no? Y no es que tú quieras dejar de lado a personas, pero ya no están como en la misma sintonía. Y con esto que mencionas pareciera que vas perdiendo amigos en el camino, porque no son capaces de entender esta postura que ahora, porque conocieron una versión tuya, a lo mejor una versión tuya donde todo era sí, sí puedo, sí tengo, sí quiero, sí yo estoy, yo hago y deshago, no importa, dejo lo mío a un lado y tú siempre primero que nadie. Y entonces cuando la versión tuya ya no cambia o incluso esa persona dice, no, pero es que Horacio es así y así, y entonces la persona que conoció otra versión de ti dice, ay, claro que no, Horacio yo lo conocí y es así y así, ¿no? Entonces como que de pronto entender que la vida está en constante cambio y nosotros también.
Decidamos o no decidamos, finalmente estamos transformándonos todos los días. Y lo que somos hoy, lo que pensamos hoy, no lo vamos a hacer el día de mañana. O a lo mejor sí, ¿no? También hay quienes mantenemos una misma línea durante toda la vida, con pequeñas modificaciones y pues no pasa nada. Sí, claro. Y en esta parte de la condescendencia que te decía, justamente Wayne Dyer, en uno de sus libros que se llama Tus zonas erróneas, él menciona que a veces se confunde el ser egoísta con esta parte, ¿no? De ser condescendiente, de siempre tengo, de yo no me puedo poner en primer lugar nunca, porque entonces estoy siendo egoísta, estoy siendo, no estoy siendo empático con los demás, pero entonces ¿en qué momento los demás eran empáticos conmigo? O yo misma conmigo. Y él justamente decía que eres egoísta cuando eres también una carga para los demás. Cuando tú eres la víctima eterna y quieres que todo mundo te resuelva y tú siempre estás de, ay, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ayuda, bla, bla, bla. Y entonces haces que la otra persona se sienta culpable con este chantaje emocional. Y si la otra persona no tiene las suficientes habilidades emocionales o no ha trabajado estos 4 autos que no recuerdo, bien, pues obviamente cae, ¿no? En este chantaje emocional y se mantiene estancado en esa situación, sintiéndose culpable, y entonces te digo que sí, aunque al decírtelo me duela la rodilla, por ejemplo, ¿no? Porque esta parte que decías, tu cuerpo luego va resintiendo. Darte cuenta en qué parte ya dije sí, pero no quería decir que sí porque no puedo, porque tengo a lo mejor que hacer un trabajo. Y entonces por decirte que sí lo dejé de lado, te estoy ayudando aún en contra de mí, y después yo me presiono porque tengo que resolver de todos modos la otra parte, ¿no? Y creo que ahí es esta parte, porque se vive con mucho estrés, yo creo que, y ansiedad por esto, ¿no? Porque estamos en esta práctica del sí, a pesar de mí, ¿no? Sí, claro, obviamente también he tenido, bueno, más aspectos en cuestiones de los papás, porque me han venido igual amigos a decir es que pues, para apoyar a los papás y es que me exigen y todo ese show. Entonces cuando realmente cambia el de lo quieres apoyar o quieres hacerlo realmente, es no, sí, entonces hazlo cuando te nazca. Obviamente ellos van a tener que entender, porque independientemente que ellos te ayudaron, pero tú también tienes un límite y unas cosas. Entonces se tienen que adaptar también al que tú también tienes necesidades, y es cuando te nazca, porque si no, la carga la vas a tener tú y se convierte en algo fisiológico. Claro, hay tantas enfermedades, no sé, ahorita por ejemplo es la época o la moda, por decirlo de alguna manera, del cáncer. No sé si te has enterado, pero el índice de personas con cáncer relativamente jóvenes, pues tan jóvenes, ha aumentado mucho, y tiene que ver como con toda esta carga emocional que nos sueltas, ¿no? Con toda esta falta de coherencia contigo mismo, no con los demás, de por querer quedar bien con el otro, quedas mal contigo, de siempre estar viendo hacia afuera, ayudando hacia afuera, pero a causa de ello dejándote de lado a ti mismo, ¿no? Y por supuesto que sí estamos aquí para convivir con los demás, para apoyar a los otros cuando podemos, pero sin dejarnos de lado nosotros. Y creo que esto es algo que de algún modo va cambiando. Somos, lo hemos dicho en otros lives, esta generación que va como transformando esta parte, pero obviamente es complicado, ¿no? Porque generaciones anteriores, pues bueno, tienen otra forma de educarse. Ahorita tenemos muchas herramientas para ir como redescubriendo esta parte, pero quienes no, obviamente difícilmente te van a entender, ¿no? Y entonces ahí es donde se generan choques, y aquí la pregunta sería, ¿los límites se los marcas al otro o te los marcas a ti mismo? Te los marcas a ti mismo, porque por añadidura obviamente los vas a marcar. Como en relación, como papás, sabes qué es lo que ya no quieres. Entonces, también si no aprendemos de las situaciones anteriores, realmente vamos a estar replicando. Y todo ese trabajo que hicimos, lo vamos a retroceder. Y obviamente vamos a llegar al mismo lugar cuando te dijeron cuando ya sabías qué límites tenías que marcar.
y obviamente siempre van a ser sanos. Los marcan como tóxicos, lo que tú quieras, nocivos, pero no, realmente son sanos porque no se ha visto ese conocimiento o esa información de qué son los límites. Entonces tenemos que empaparnos como autoconocimiento, como lo he dicho en otras sesiones, de que tienes que empezar por ti, tus emociones, cómo reaccionas, porque obviamente te cuesta muchísimo trabajarlo, ¿no? Pero ya vas a ir identificando que sí, que no. Entonces a partir de ahí, obviamente empiezas a trabajar. No es algo fácil, sino que con un paso que empieces realmente ya es mayoría. Así es, esta parte que dices, ¿no? Que sí, que no, que nunca y que siempre, ¿no? Y mantener esta firmeza. Cuando ya tú eres consciente de estas 4, hasta dónde sí, hasta dónde no, que nunca, entonces mantener esta firmeza, porque a veces es muy fácil cuando no estamos al 100 en esta sintonía, pues es muy fácil volver a caer en el ok, está bien, porque te sientes culpable, porque etcétera, ¿no? Y que esto se vea reflejado en acciones. Y justamente como lo dices, no es marcarle límite al otro porque el otro no lo va a entender, tal vez de la manera en que tú quisieras, y lo va a seguir haciendo. Entonces aquí es que ya no estoy, por ejemplo, en una pareja o en amistades, ¿no? Que ya no estoy dispuesto a soportar porque me lastima, porque me hace daño. Y llegas a un límite, ¿no? Dicen, todo tiene un límite en esta vida, claro, porque, y es todo un proceso, porque a lo mejor, digamos, en una relación tóxica, ya 1000 personas me dijeron, es que ahí no, es que tienes que marcar tu límite, tienes que dejar de hacer estas acciones porque solamente están generando, y entonces tú vuelves y vuelves porque en este proceso, digamos, tú dices, ay, es que las cosas van a cambiar, es que porque tú quieres, ¿no? Entonces tú te creas en ti la idea de que quieres que las cosas sean diferentes, y entonces idealizas una situación y te mantienes ahí con esa pequeña esperanza, hasta que llega un punto de quiebre en el que, aunque ya había 10 personas que te habían dicho ahí no, llega una persona que con toda firmeza te dice lo mismo, pero tú ya viviste todo un proceso en el que ahora sí, esa persona te abre los ojos totalmente y tú dices, tienes razón, hasta aquí, no más. Y accionas. ¿Y cómo accionas? A lo mejor no le dices a esa persona, sabes que ya me cansé. No haces todo el drama. Simplemente tú ya eres consciente, lo entiendes, ya te diste cuenta, amigo o amiga. Sí, claro. Y entonces dices, hasta aquí. ¿Y cómo accionas? Si esa persona repite patrones que tú estabas aceptando, ya no los aceptas, ya no estás ahí, ya no estás presente, ya no das el plus cuando no te estaban siendo recíprocos, ¿no? O el típico, por ejemplo, las personas que ahorita ya no somos tan puntuales, o hay personas, tú dices, nos vemos a las 5 en tal lugar, llegas tú a las 5, son 10 minutos, digo, hay cierta tolerancia, pero ¿hasta dónde estás tú dispuesto? Pasó media hora, ¿vas a seguir esperando? Si no te han dicho nada ni nada. No. Entonces tú vas marcando tus límites, ok, la próxima vez voy, 5 minutos, no llegaron, me retiro. Llegan después, pero tú estás marcando un límite y estás con esa acción, sin enojarte, sin nada, le estás diciendo, valoro tu tiempo, valoro el mío, si no estás listo para cumplir con este acuerdo, pues yo no estoy lista para esperar, ¿no? Para invertir más tiempo por alguien que no está dispuesto a respetar los acuerdos, ¿no? Sí, claro. Que es muy difícil igual en las relaciones, es muy complicado y he tenido conversaciones con amigos y amigas, obviamente para salir una relación cuando no se comunicó, te enganchas y para salir de ella es muy difícil, ¿sabes? Entonces podemos tener consejos los que tú quieras decir, ya te dije esto y esto, pero claro, realmente si esa persona ya se dejó llevar, es muy difícil que salgas de ahí. Sí se puede salir hasta que ella diga, pues reviente, que así estamos acostumbrados la mayoría del ser humano, que hasta que toquemos pisos salimos de ahí, ¿no? Pero un consejo sí les digo, mujeres,
que con el amor no van a cambiar a la persona. Obviamente tienen que trabajar en usted para poder ver los límites y de las otras personas. Y mencionas algo importante, en la medida que nosotros trabajemos en nosotros, sabremos qué tipo de situaciones vamos a aceptar o no, y no estaremos por la vida diciendo que la gente es tóxica, porque al final de cuentas todos lo somos en algún punto, ¿no? Y nos responsabilizaremos, que decías hace rato también esa palabra, seremos responsables de las acciones, de las decisiones, de las situaciones, y entonces, si no te gusta lo que estás viviendo, muévete, ¿no? Por ahí en algún live, hace muchos, decíamos, no somos árboles, podemos movernos, tenemos la posibilidad, a veces por estar en zona de confort, que no precisamente significa confortable, o que estás bien, te mantienes en situaciones que te están dañando, ¿no? Y también en las situaciones laborales. Hace unos días veía unos posts de cuando estábamos en tiempo pandemia, que por ejemplo, cambió totalmente todo, y entonces como maestros tenías que recibir o recibías mensajes durante todo el día, y hay quienes se quejaban porque pues ya no tenían tiempo con la familia, porque tenían que estar todo el tiempo al pendiente, porque estaban en el celular, en la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. O que a diferentes horas de la noche mandaban mensajes y bla, 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 ¿no? Entonces, te puedes quedar en la queja como tal, como víctima eterna. Pero yo veía un mensaje que decía, todos tenemos 1000 actividades. Nadie estaba preparado para esta situación. A todos nos cambió la vida. Entonces, ¿yo cómo marco ahí mis límites? Respondo en cierto horario. Tengo definido con papás, mis horarios de atención son estos. Por supuesto, pueden mandar mensajes después. En el momento que yo tenga un espacio, responderé con todo gusto. Y no contestas y contestas y contestas en todo momento. Sí, porque es una carga, realmente llega a un punto de por quedar bien, claro, o el por qué dirán, no me contesta, o es así tal persona, es mala persona, y eso se va acumulando hasta que explotas, y no de la mejor manera, y cuando realmente desde un principio no lo marcamos, o sea, realmente ahí entra nuestra responsabilidad, no podemos ir de víctimas por todos lados, porque realmente eso nos encanta andar de víctimas, sí, claro, pero para responsabilidad del otro estamos al 100, ¿no? Pero para responsabilizarte a ti mismo, eso está más cañón. Entonces, si no empezamos así como dices tú, sabes que desde este punto no contesto, así es. Realmente te evitas muchas cosas como el estrés, que ya se convierte en algo fisiológico, y quieras o no estás pensando, y te afecta muchísimo. Pero sin dejar de comunicar lo que tú decías. Si yo te estoy comunicando la situación, claro que o por ejemplo con nuestros directivos, ¿no? Que te mandan, que quieren esto de ya para allá, o tú estás ocupado en otra cosa, sí entiendo, pero este momento es mío, y ahí yo me respeto, que yo digo, por ejemplo, de 6 a 7 tengo que, de 6 a 7 decido que voy a hacer ejercicio, esa hora es sagrada para mí, entonces no me permito que nada ni nadie obstruya. ¿Y cómo lo hago? Marco ese límite. Simplemente tú me dices, oye, nos vemos mañana a las 6 en tal lado por unas cervezas, ¿no? Si yo estoy segura de que ese horario es sagrado para mí, te voy a decir, no, te veo a las 8 si quieres, porque a esa hora voy a hacer ejercicio. Y a veces personas que te marcan me dicen, nunca puede dejar el ejercicio por para irse con nosotros, sí, ¿no? Claro. Pero no, desde ahí tiene que ver con reeducarnos nosotros, de ver qué quieres, cuáles son tus prioridades, y entonces cuáles son tus no negociables. Así te regalen $1,000,000 y tú estás, ya ahí cambia un poco, ¿no? Pero no, el punto es ¿no? Tú solito con tus acciones vas marcando esos límites, y te los marcas a ti, y por consiguiente el otro sabe que en ese momento no. Si tú ya decidiste, los viernes vamos a hacer lives a las 7, sabes que esa hora no se puede tocar. Si alguien quiere verte, entenderá que tú tienes una actividad, si realmente quiere, y que puede verte antes o puede verte después. Tú marcas el límite diciendo, este horario no puedo porque tengo una actividad.
Y la otra persona, pues si no lo entiende, pues bueno, esa ya, tú decías, esa ya no es mi responsabilidad. Esa es responsabilidad de la otra persona. Sí, claro, le puedes dar una opción, no sé, más tarde, ya si la persona no quiere en su momento, pues ya, eso porque tú ya tenías esa agenda, o sea, y ahí no puedes hacer atrás, a menos que sea algo muy grave, que digas tú, oye, sí, realmente se cambia, pero cuando dices que va de la mano, entonces tienes que respetar, si no el día de mañana te van a decir, no, pues es que ya lo hiciste una vez, no pasa nada si lo vuelves a hacer, y quieras o no, tú cortas con eso y se hace un mal hábito. Así es, porque justamente tienes tu horario definido, pero dices, bueno, está bien, lo cancelo para ir contigo. Siguiente semana, la misma situación. Y entonces vas postergando tus actividades por estar en otros ámbitos. Y entonces, ¿hasta qué punto te estás respetando tú a ti? ¿Cómo quieres que el otro te respete si tú mismo no estás respetando esos tiempos que definiste, ¿no? Pero ahí entra también, ¿qué tan real es ese objetivo que tú quieres para ti? ¿Qué tanto, pues sí, es que al final eres tú, qué tanto tú estás dispuesto a trabajar por ti, para ti, sin importar las circunstancias alrededor, ¿no? No, y es que al principio el de trabaja en ti, ve por ti, te respetas de ti, sabes que como que no tienen un sentido, ¿no? Porque dices, o sea, pero ¿cómo? O sea, no te cuadra, pero cuando realmente empiezas a trabajarlo y no lo ves como el de tengo que trabajar en mí, cuando te enfocas cambia, no sé, te quita ese paradigma de que tengo que trabajar en mí, y ya cuando empiezas a ver las acciones y ahora entendí que realmente es respetarme a mí, o qué límites tenía que trabajar, no te queda. Así es, la verdad es que es un tema bastante interesante. Y como dices, es todo un proceso, como todo en esta vida, que no se da de la noche a la mañana y que no lo haces consciente hasta que llegas a ese punto de quiebre. Y qué mejor que esos puntos de quiebre no sean una bomba total, ¿no? Que sean sí pequeñas situaciones que te hagan girar 180 grados tu vida, tomar decisiones diferentes. Al final de cuentas es eso, ¿no? Accionar con con decisiones diferentes y en favor sí de ti, pero que al final van a ser en favor también de quienes decidan permanecer contigo bajo esas situaciones, ¿no? Y obviamente esos amigos que pierdas en el camino, pues digo, al final la vida es como un tren, ¿no? Habrá quienes se mantengan toda la vida contigo, habrá quienes bajen del vagón en algún momento, y entenderlo, ¿no? Agradecer el tiempo compartido, el aprendizaje adquirido y continuar. Sí. Y que ese no sea un limitante para dejar de mantener esta firmeza y en estas acciones, ¿no? Sí, que realmente es la que más le cuesta a la mayoría, nos cuesta a la mayoría, el de vamos a perder gente, no quiero perderlo por tanto tiempo. Entonces, y lo vemos así, ¿no? Cuando realmente todo ser humano, todo tu amigo, tu entorno tiene un ciclo, ¿no? Obviamente tiene un límite en donde hay personas que pueden seguir contigo, hay personas que van a estar hasta cierto punto, pero siempre agradecer, ¿no? Porque siempre te enseñaron una parte de ti, y nunca ponerlo como, ay, fue malo tal persona, ¿no? Sino que realmente te mostró algo que tenías que trabajar. Y junto a los límites, bueno, al de todo tiene un límite, pues todo tiene fecha de caducidad, ¿no? Los productos tienen fecha de caducidad y al final las relaciones también. Todo en esta vida es temporal, nada es para siempre. Eso sonó una telenovela, ¿no? Pero es la verdad, o sea, nada dura para siempre, pero nos aferramos tanto a todo hasta que somos conscientes que la vida es solo un instante. Y creo que ahorita en este tiempo en el que muchos niños jóvenes están muriendo antes que los papás, ¿no? Que antes era una ley de primero mueren los papás, luego los hijos, luego los nietos, bla, bla, bla. Ahora ya no. En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, mucho joven está muriendo. Y entonces eso, cada que muere un joven, te da una lección grandísima de que la vida es súper frágil, y no estamos haciéndole promoción a Yaritza y su esencia, ¿verdad? No, pero la vida es muy frágil, es muy corta, y se nos va cuando menos lo esperamos. Entonces
sea mucho o poco el tiempo que estemos aquí, pues qué mejor que vivirlo de la mejor manera, sin tantos achaques, o sea, tan jóvenes y con 1000 achaques, rodilla, cadera, cintura. Oye, ¿qué onda? Ya sé, ya sé. Sí, es muy difícil, pero tenemos que aprender de eso. Nadie nos enseñó a cómo se tiene que vivir. Siempre sobrevivimos y estamos hablando más de la muerte cuando no sabemos vivir al 100 como tiene que ser. O sea, estamos más muertos que nada. Y siempre hablamos de la muerte cuando se tiene que agradecer y realmente enfocarte en vivir, porque realmente no lo hacemos. Así es, ¿no? Y aquí entra esta pregunta de ¿vives o sobrevives? Porque, ay, no me acuerdo qué canción, pero hay una canción que justamente habla de esta parte, ¿no? Que muchos estamos... sí, que hay muchos muertos en vida. No recuerdo bien la canción ahorita, pero bueno, ya después recordaremos esa canción. Pero sí, la verdad es que es muy complicado, pero es muy padre y lo digo por experiencia propia. Es muy difícil también, porque pues de pronto te ves tentado a volver a caer en ciertas conductas que sabes que ya no son buenas, que ya no te hacen bien, ¿no? Y entonces romper con esos límites que vas marcando en ti es complicado mantenerlos, pero la verdad es muy padre y te liberas de una manera tan increíble y además eso te permite que se abran muchas más puertas para otras cosas, porque a veces te aferras a una manzana cuando hay muchas frutas en la vida, ¿no? Entonces es todo un proceso, pero es súper importante y entre más rápido logremos aprender y ser conscientes de los límites, de nuestros propios límites, entonces podremos vivir la corta o larga vida de una mejor manera. Sí, claro, ¿no? Y yo a través de mi experiencia realmente les garantizo que funciona. Me ha ayudado muchísimo. Obviamente ha sido un camino difícil porque era el de las personas del sí para todo. Claro. Y tú estás de testigo. Yes. Entonces sí ha sido un cambio radical como tal. No se nota, pero realmente con ese poquito para mí es algo garantía y ojalá y lo empiecen a practicar porque realmente te cambia muchísimo. Y son pequeños pasitos, a veces pareciera que una decisión pequeña es insignificante, pero una decisión pequeña y firme, repetida constantemente o mantenida con constancia, a la larga, pues bueno, te genera un resultado bastante grato. Que como dices, o sea, tal vez hay cosas que no se ven, imperceptibles, pero bueno, que a nivel personal te van generando una alegría, una paz, una tranquilidad. Y creo que esto es una parte de medir este termómetro. Cuando te sientes tranquilo, cuando no sientes esa carga, esa presión de estoy 3 minutos súper feliz, ¿no? Por la adrenalina y de pronto, ¡fum!, te pasas un mes bajoneado. Entonces, el no estar ya en esa situación, el decir, me levanté padrísimo, estoy súper cansada, pero súper feliz, estoy haciendo lo que quiero, sin esta carga de aceptar situaciones que por un minuto de placer me generan un mes de sufrimiento, ¿no? Porque, híjole, de verdad que a veces nos aferramos tanto a una situación y ya, porque un día estuvo todo perfecto y después otra vez, ¿no? Y justamente en esto de encontrar esa persona que con firmeza dice, es que si estás tomando una decisión y para ti está bien y te hace sentir bien, está perfecto, pero yo veo que realmente no te está haciendo sentir bien, ¿no? Entonces, son cosas que, híjole, en el momento justo, la persona correcta, te generan aquí algo y dices, sí, tienes razón, ya no me voy a hacer tonto, ya no me voy a hacer tonta, ya no quiero más de esto. Pero pues cada quien sabe, ¿no? Hasta dónde y hasta cuándo. Sí, sí, la verdad sí es algo muy difícil, pero realmente vale la pena hacerlo. Y es como estaba platicando con mamá, una plática que luego tenemos. Le digo, hay cosas que hacemos inconscientes y no nos damos cuenta. Entonces,
obviamente hasta que no las hacemos conscientes, pero las platicamos, las conversamos y te das cuenta y te da ese clic, empiezas a trabajarlo. Entonces ahí empiezas a trabajar de hasta dónde dejaste, rompiste ese límite que tú pensaste que ya lo tenías, cuando no. Entonces sí, 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 la verdad es que toda la vida vamos a seguir rompiendo, ¿no? Seguir marcando. Y a lo mejor ahorita tenemos una situación en específico, ya superamos esa parte, pero surgirán otras, porque la vida es eso, ¿no? La vida es experiencias, es aprendizajes, es retos y pues verlos de la mejor manera posible. Al final de cuentas agradecer incluso esos retos que para nada nos agradan y ver qué podemos sacar de ahí, qué puede servirnos. Y también, pues de esos retos tampoco tenemos que aceptarlos al 100 si no queremos. Si en algún punto decimos, ok, sí, como hay una, justamente, ¿no? Hay una imagen, un meme que dice, siempre puedo con todo, pero hoy no quiero. Hoy no quiero poder con todo, hoy no quiero saber todo, hoy no quiero ser Super Wonder Woman, hoy no quiero. Y se vale decir hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no estoy para nadie, hoy estoy para mí. Y punto, que el mundo gire. El mundo no se va a colapsar porque no estemos. Y te das cuenta, ¿no? Cuando alguien se muere, se murió y el mundo sigue girando. Entonces a veces nos creemos tan indispensables también, esa es la otra situación. Creemos que somos súper indispensables para las otras personas o queremos ser esos salvadores de que no le pase nada a la otra persona, que realmente si no estamos, si nos alejamos un poquito, nos podemos dar cuenta que esa persona sigue, encuentra a alguien más que sea ese respaldo, ese soporte, y entonces hasta dónde realmente vale perderte porque con tal de que esa persona no se pierda, ¿no? O sea, la verdad es todo un tema, es toda una situación compleja, pero sí es muy importante trabajar con nuestros 4 autos: autoconocimiento, autoestima, no recuerdo los otros dos, pero bueno, se los dejamos de tarea. Es muy importante, sobre todo cuando ya estamos siendo conscientes de muchas cosas. Y quienes tenemos pequeños, pues trabajar. Quienes tenemos pequeños a nuestro alrededor, no precisamente maestros, pero sí ir como buscando acciones que nos permitan trabajar con ellos esto, para que les resulte un tanto menos difícil. Digo, siempre van a tener retos en la vida, porque pues a eso venimos, ¿no? Si no, pues qué chiste tendría. Pero pues en la medida de que sea más pronto el adquirir todas estas situaciones, pues mejor podremos ir viviendo, ¿no? Pues bueno, mi querido Horacio, no sé, algo más que quieras agregar sobre esta parte de marcar límites, un ejemplo claro, vivo, directo de un límite que hayas marcado antes, ahorita o que necesites marcar. No, yo creo que antes era muy marcado siempre fue el de, creo que la mayoría y en parte es el de los papás, ¿no? Te tomas un cargo que no es tuyo, entonces creo que la mayoría nos pasa. Entonces cuando tú marcas ese límite de que solamente eres el hijo, obviamente cambia muchísimas cosas. Entonces esta es mi responsabilidad y lo demás se les atribuye a cada quien, ¿no? Entonces eso a mí me ayuda muchísimo y he conversado con otras personas y se los he pasado y me han garantizado igual que les ha ayudado. Entonces creo que es el que más detona muchísimo. Ya en las relaciones pues ya es muy complicado, ¿no? Entonces, porque lo podemos decir igual, ya hasta que sobrepasa que es el respeto, lo que tú quieras, ya no estar ahí. Una vez que se rompe en una relación y si quiere regresar ya no funciona, ¿eh? Está comprobado, ya no es lo mismo y ya no hay nada que hacer ahí, ya no hay nada que hacer. Ok, para quienes les gusta repetir las estampillas del álbum, pues bueno, ya sabemos que estampilla repetida no completa el álbum, ¿verdad? Y sí, esto que mencionas, justamente una psicóloga hace tiempo me decía que debemos tener claro este rol que jugamos en la vida, porque a veces como hijos queremos ser los papás de los papás, ¿no? Y eso nos genera estas cargas innecesarias y que más que ayudarlos bloqueamos su propio proceso y además de bloquear su proceso bloqueamos el nuestro.
y ni la otra persona avanza, ni nosotros tampoco, ¿no? Entonces, pero es súper difícil, porque ya lo decíamos al inicio, o sea, se te ha enseñado que tú, o sea, incluso en los mandamientos, ¿no? Dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y justamente hace unas semanas yo decía, platicaba con mis papás, o sea, sí, pero en donde dice también que los papás, pues deben de hacer lo mismo con los hijos, ¿no? Porque hay muchas situaciones ahorita donde los papás son muy malos papás con los chicos, o sea, muchas situaciones feas que viven en casa y que tú dices, ¿cómo quieres que este hijo te respete cuando tú lo estás golpeando diario, cuando tú incluso estás abusando de ese niño, ¿no? Que ahorita tenemos un índice de abuso sexual que es otro tema, pero que también viene de pronto al caso, y que el niño por miedo o porque eres tú mi figura no pone ese límite, no marca ese límite, o con los abuelitos, con los tíos, ¿no? Por ejemplo, si aprendiéramos o ayudáramos a marcar estos límites desde pequeños, podrían, pues a lo mejor, pues sí, reducirse en mucho estas situaciones, ¿no? Pero desde ahí las mamás incluso que se enteran cuando tienen una pareja que no es el papá, que se enteran que está abusando de la niña, y con tal de no perder a esa pareja porque se aferran, prefieren que la niña sufra a perder a esa persona, ¿no? Entonces, de verdad que son situaciones bastante feas. Digo, ya hay cosas que sí te generan conflicto, pero este tipo de situaciones pues ya rebasan en mucho. ¿Y qué va a pasar con ese niño o esa niña que está viviendo esa situación? Se repite el patrón, se generan más, se va en aumento este tipo de población, y la verdad, o sea, sí es súper importante. Sí, por supuesto, requerimos estos límites. Ok, dice Ara, poner límites, no limitantes, porque si nos decías, para proteger, claro, hay situaciones que requerimos en esta vida para protegernos, sí, claro. Pero también hay situaciones que a veces solo las hacemos para controlar. Que, sí. Y sí, ya en este sentido, cuando se trata de control, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Sí, porque eso es a conveniencia de ciertas personas. ¿Ibas a decir algo? No, es donde entra el ego. Es donde entra el ego, es donde no sabemos diferenciar, pero sí nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, ya es ¿cómo se llama? Ya es ego. Con alevosía y ventaja, ¿no? Pero bueno, es súper complicado. Pero pues bueno, ya para cerrar este tema que es súper amplio y que ahorita a lo mejor hemos hecho un poco trabalenguas, un poco, ¿no? Entre tanta idea que de pronto queremos compartir, aparte es viernes, 1 de septiembre, pero esperemos que algo de lo que compartimos les permita debatir incluso, porque pues siempre lo hemos dicho, no tenemos verdades absolutas, simplemente compartimos parte de las experiencias de vida que vamos viviendo o que vamos acumulando a lo largo de los pocos años que llevamos. Y si algo de ello les resuena, si algo de ello les permite reflexionar, qué padre. Y si tienen también algunas otras opiniones, como las que Ara nos va comentando, pues son súper aceptadas. Y recordar que pues ustedes nos ayudan a nutrir estos espacios y que también está abierto para quien está de aquel lado y quiera venir a charlar con nosotros de algún tema, pues más que bienvenido. Ya nos pondremos de acuerdo, por lo general son los viernes, pero también tenemos esa flexibilidad, salvo que exista otra actividad prioritaria, de moverlo de horario o incluso de día. Porque pues bueno, al final la intención de estos espacios es crecer quienes estamos aquí, porque siempre nos sirve justo para eso, para reflexionar, para que nos caigan veintes, para terminar de aterrizar situaciones que estamos viviendo. Y bueno, seguir aprendiendo y agradeciendo de este extraordinario viaje llamado vida, ¿no? Pues no sé, algo con lo que quieras cerrar, mi querido Horacio. No, yo nada más agradecer con las personas que están conectadas, realmente muchas gracias, y ojalá se lleven algo y no se queden con eso mismo, sigan indagando, sigan trabajando, que realmente esto no acaba, sigue, pero siempre para ser alguien mejor. Entonces es todo, y te agradezco a ti por este espacio que realmente es algo nutritivo, y yo encantado de estar aquí. Muchas gracias, Horacio. Pues si esto no se acaba, hasta que se acaba, ¿no? Hasta que se cierre el telón definitivamente, pues ya. Pero mientras la vida nos lo permita, pues seguiremos aquí compartiendo. Esperamos en la siguiente tener más personas. Esa es la idea. Por ahí tenemos un live
que queremos armar, a ver si tenemos un poquito de más personas aquí, como aquel que hicimos hace un poco de tiempo, hablando del sentido de la vida, donde nos acompañó justamente Ara. Y entre más opiniones, la verdad es muchísimo más rico, que tampoco se trata como de pelearnos entre nosotros, simplemente de compartir experiencias y que quienes nos están viendo a lo mejor son afines a lo que nosotros decimos, o a lo mejor a otras personas que invitemos. Y pues el chiste es seguir creciendo, ¿no? Como en esta comunidad de Conversando entre Águilas. Agradecer a Ara, que se mantuvo a lo largo de todo el programa, pues sí, ¿no? Y de toda la transmisión, a Carol también, que pues casi siempre nos está viendo por ahí desde Cuernavaca. Y pues bueno, agradecerte nuevamente, Horacio, siempre es un placer compartir las charlas contigo, siempre aprendo mucho de ti y sí, siempre creo que nos encontramos y justamente los temas que van surgiendo son por situaciones que por ahí nos andan haciendo ruido en la vida y decimos, tenemos que platicar de esto, ¿no? La vida nos está diciendo que hay que platicar un poquito más de ello. Y nos dice Carol, la costumbre de que es más temprano, pero bueno, de lo que logré ver, muy buenos enfoques. Ok, ¿lo hicimos más temprano o lo hicimos más tarde? No entendí, pero bueno. Más temprano, ¿no? Y dice Ara Hernández, gracias a ustedes por ponernos a pensar. Ok, pues muchas gracias, Ara, muchas gracias, mis queridas águilas que se encuentran en este momento. Creo que no estuvieron tus fanses, las voy a regañar ahorita. Okay. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Esperen próximos lives próximos con Horacio, con Ara y con algunos otros invitados que ya hemos tenido, y espero que también se sumen otros nuevos porque estamos ya iniciando un nuevo bloque, ¿verdad? Sí, no sé en qué momento cerramos el otro, pero pues bueno, ya estamos en bloque nuevo, celebrando 3 años de estos lives de Conversando entre Águilas. Y pues bueno, mis queridas águilas, recuerden que la vida es demasiado corta y pasajera para engancharnos demasiado con lo que sucede en ella. Yo soy Sarita Eagles. Y yo, Horacio Juárez. Nos vemos en la próxima. Por ahí alguien se conectó de último momento. No alcanzo a ver quién es, pero bueno. Saludos y nos estamos viendo. Hasta la próxima.